Hola, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a determinar si el bloque mostrado en color verde se encuentra en equilibrio o si se empieza a desplazar y encontrar la magnitud y dirección de la fuerza de fricción si el ángulo θ mostrado es de 30 grados y la fuerza P aplicada sobre el bloque es de 30 libras. Se está considerando que el peso del bloque es de 240 libras, que es la fuerza que está considerada aquí, y la fuerza de 30 libras y el ángulo de 30 grados. Además se sabe que el coeficiente de fricción estático es de 0.35 y el dinámico es de 0.25. El primer paso es generar el diagrama de cuerpo libre, de manera que se ha colocado nuevamente la figura y se han agregado la reacción o la fuerza normal, que siempre se coloca perpendicular al plano o la línea azul, y la fuerza de fricción que se ha propuesto en este sentido. Básicamente, si nosotros imagináramos lo que sucedería con este bloque, podríamos pensar que el bloque se va a empezar a desplazar hacia arriba y la fuerza de fricción siempre se opone a ese movimiento, por lo tanto se propone en sentido contrario al movimiento. Lo que vamos a hacer ahora es determinar la magnitud de la fuerza de fricción y la fuerza normal, para lo cual haremos una suma de fuerzas en x igual a 0, considerando como el eje X el plano representado por la línea azul y el eje Y sería una línea perpendicular a esa línea azul. Suma de fuerzas en X igual a 0, tendríamos que participa la fuerza de fricción F, que sería positiva porque avanza en el sentido positivo de lo que hemos propuesto como el eje X, o sea, esta línea azul. Luego participaría la fuerza de 30 libras. Y si este ángulo es de 30, por consecuencia el ángulo que se forma entre el vector de 30 libras y el plano X sería también de 30 grados. Entonces, la componente en X de esta fuerza de 30 libras sería menos, porque avanza hacia el sentido negativo del eje X, 30 libras por el coseno de 30, que es lo que nos relaciona el cateto adyacente. Coseno de 30. Y participa también la componente en X de esta fuerza de 240 libras. Aquí analicemos que si la inclinación de este plano con respecto a la horizontal es de 30 grados y la horizontal y la fuerza vertical de 240 libras forman un ángulo de 90 grados, entonces por lógica el ángulo entre la fuerza de 240 libras y el eje X, o sea, este ángulo que se forma aquí, sería de 60 grados. Entonces la componente en X de esa fuerza de 240 sería 240 positivo, porque avanzaría hacia el lado positivo del eje X por el coseno de 60 para conseguir la componente en el eje X. Y eso sería igual a 0. De aquí despejamos F y obtenemos un valor de F negativo. Esto quiere decir que la fuerza F propuesta en realidad está actuando en sentido contrario, es decir, si vale 94,01 libras, pero en lugar de ir hacia abajo, está actuando hacia arriba. Ahora vamos a calcular el valor de la fuerza normal. Suma de fuerzas en Y igual a 0 sería la fuerza normal, recordando que el eje Y lo estamos considerando como una línea paralela a esta fuerza normal, es decir, una línea que pasaría exactamente por aquí, N positiva porque va hacia arriba, menos 30 libras por el seno de 30 para tener la componente vertical o la componente paralela al eje Y, y menos 240 libras por el seno de 60 para tener la componente vertical o paralela al eje Y. Eso es igual a 0 y de ahí despejaremos el valor de N. El siguiente paso consiste en obtener la fuerza de fricción máxima, que básicamente es igual a el coeficiente de fricción estático, 0.35, por la fuerza normal, 222.85, lo que nos genera 77.99 libras. Tercer paso consiste en comparar esta fuerza de fricción encontrada con la fuerza de fricción máxima. Si la fuerza de fricción encontrada en el paso 1 es superior a la fuerza de fricción máxima, el bloque se desplazará. De lo contrario, el bloque estará en equilibrio.
En este particular caso, dado que la fuerza F de 9401 es mayor a la fuerza de fricción máxima de 77.99, el objeto o el bloque se desplazará, y si revisamos el sentido de la fuerza de fricción, dice que está actuando hacia arriba, después de haber hecho la corrección con el signo. Como la fuerza de fricción se opone al movimiento, esto quiere decir que el movimiento es contrario a esta fuerza de fricción, es decir que el bloque se va a desplazar entonces opuesto a esta línea, es decir, hacia abajo. Va a empezar a caer por esta pendiente. Y como el bloque se va a desplazar, vamos a determinar la fuerza de fricción dinámica, que básicamente es igual al coeficiente de fricción dinámico por la fuerza normal, 0.25 por 222.85 libras, lo que nos genera una fuerza de fricción dinámica de 55.71, que es menor que la fuerza de fricción estática. Esto es coherente debido a que la fuerza de fricción estática es superior siempre a la dinámica. Y con esto hemos terminado el ejercicio.